Hoy les vamos a mostrar en este video cómo hacer una limpieza de sal a las impresoras Epson, las modernas, las de 4 dígitos, como esta que es una 4, esta es una 4160, esto es válido para cualquiera de esa misma referencia o similares. Le vamos a mostrar cómo hacer una limpieza de cabezal o un jalado de tinta inicial desde la manguera de desperdicio. Esto pasa para cuando tenemos dudas de si está funcionando bien la manguera, de si está arrastrando o no la tinta. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a retirar la tapa de donde están las almohadillas o el recipiente de las almohadillas, que como vemos es ese gris que está ahí. Vamos a retirarlo con ese tornillo que está acá. Y aquí en el canal tenemos varios videos donde les mostramos cómo hacer el procedimiento de retirado de esto, por eso no nos estamos explayando mucho aquí. Recuerda mantenimiento impresora, suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido si ese contenido te es de utilidad. Esta, como ven, es el recipiente de las almohadillas. Y también vamos a tener que retirar la tapa lateral derecha de la impresora. Esto para que nos dé acceso a la manguera y poder mostrar más claramente lo que quiero que evidencien. Aquí, como ven, para retirar esta tapa tenemos que retirar un tornillo que va aquí en la parte de arriba, justo en este lado. Ya yo lo había quitado, por eso en este momento no uso el destornillador. Ahora lo que vamos a hacer es desajustarla ahí un poco. Desajustamos esa tapa. Luego vamos a desajustar en la parte de atrás. Recuerden que ya tiene como dos pestillitos que la sujetan en esa parte. Vamos a hacer esto para poder zafar la tapa totalmente. Esta máquina ya había sido desarmada y no le habían puesto un tornillo que lleva en la parte de abajo. Si ustedes nunca lo han hecho, recuerden que en la parte de abajo hay un tornillo para que lo retiren también y puedan quitar más esa tapa. Aquí, como vemos, el mecanismo de la estación, la bomba, y esta es la manguera que les digo que debemos de zafar. A levantar la tapa o el escáner como para que nos quede más fácil hacer este procedimiento. Vamos a coger una jeringa normal como esta. Es una jeringa de 10, yo la uso siempre grandecita como para que tenga más espacio. Ya yo había hecho este procedimiento, sino que decidí grabarlo como para que lo tengan ustedes. Por eso ven que la jeringa tiene un poco. La manguera hace todo este recorrido por la estación de limpieza y llega acá a soltar la tinta residual. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a conectar la jeringa y vamos a empezar a aspirar. Al principio va a ser un poco duro, un poco más resistente porque es la primera vez que lo hacemos mientras sale todo el taco que tenga ahí. Este procedimiento también es válido para hacer una limpieza a la estación de limpieza de la impresora, valga la redundancia. Echamos líquido limpiacabezal o incluso limpiavidrios en la estación y luego desde acá lo absorbemos. Con eso garantizamos que va a quedar limpia la estación y que va a quedar limpio también lo que es la manguera. Miren aquí cómo jalamos todo el contenido que sacamos, el doble de lo que teníamos al principio. Luego lo que hacemos es que cogemos la manguera, la vamos a secar nuevamente en la entrada, secamos un poco ahí como para que no haya regueros de tinta y la volvemos a poner en su lugar. Ya con eso, como les dije, ya hemos limpiado la estación, limpiado la manguera y al mismo tiempo hemos filtrado un poco el cabezal. Esto para cuando, por ejemplo, nuestro cabezal imprime en blanco y queremos comprobar si es el cabezal el que está malo o si es la estación la que no está funcionando o el sistema de arrastre de tinta. Entonces lo que hacemos es que con este procedimiento obligamos a que la tinta baje por o sea, salga del compartimento externo, pase la manguera, hace el damper y baje hacia los inyectores y el cabezal. Ahora ya lo que nos ocupa es poner esta parte de acá, que es donde va la tapa protectora, la tapa del lado derecho de la impresora. Y luego vamos a poner las esponjillas. Mantenimiento de impresora, recuerda suscríbete a nuestro canal si estos videos te son de utilidad, si estos videos te sirven. Comparte nuestro contenido para que nos ayudes a llegar a muchas más personas. Recuerda que tenemos activo también la opción de membresía en nuestro canal donde te vamos a dar otros beneficios, entre ellos a los que ya son miembros o adquieren una membresía, automáticamente lo estamos agregando a un WhatsApp exclusivo donde hay otros miembros del canal, personas
donde trabajamos temas, preguntas, respuestas y se comparten algunos manuales, videos o fotografías de reparaciones o referente a impresoras. Como ven, estamos terminando de poner entonces la tapa del lado derecho. La estamos ajustando bien. Hay que fijarse que quede bien ajustada. En este caso, como les decía, que va un tornillo en la parte de abajo. Aquí por eso es que no ajusta bien, porque el tornillo, pues el pestillo del tornillo como que lo habían reventado, entonces es un poquito más complicado de ajustar, pero sí se puede ajustar con calma. Recuerden lo que les he dicho siempre en nuestros videos de mantenimiento de impresoras, es que hagan las cosas con despacio, no hay afán. Lo que importa más que todo es el resultado, que todo quede bien, que todo quede lo mejor posible. Aquí vamos a intentar ajustarla bien para que no se vaya a caer después. Mantenimiento de impresoras, comparte nuestro contenido. Espero este video le haya sido de utilidad para todos aquellos que quieran como que hacer una limpieza o lavado a la estación. No sepan cómo, de esta manera lo pueden filtrar. De pronto más adelante les voy a hacer un video donde les decía hacer más corto, donde les muestro desde la estación, desde la parte de arriba, para que vean cómo se absorbe ese líquido que echamos por la manguera. Yo hago este procedimiento cuando le voy a hacer mantenimiento a la impresora para corregir la parte de la bomba, o sea, para limpiar toda esa parte. Echo líquido limpia cabezal allá en la estación de limpieza y luego lo jalo por acá con una jeringa. Así no lleno las almohadillas. Este procedimiento también sirve para no aumentar el contador de impresiones. Porque recuerden que como lo hacemos de manera manual, la impresora no se da cuenta, el chip no se da cuenta de que lo hicimos. Entonces con eso no va a aumentar el contador de almohadillas. Aquí ya pusimos lo que fue el recipiente de las almohadillas. Ahora ponemos la tapa. Recuerden que la tapa tiene un tornillo que la sujeta. Ya con eso habremos terminado de hacer el procedimiento. Ahora ya vamos a la parte delantera a realizar una prueba de impresión. Recuerden que este cabezal está imprimiendo en blanco. Entonces vamos a probar a ver si ya ha bajado un poco de tinta. Vamos a girar suavemente, ya tapamos todo, verificamos que todo está bien cerrado. Encendemos la impresora y ahora procedemos entonces aquí con eso. Recuerda, dale manita arriba, comparte nuestro contenido, por favor. Y con la impresora encendida nos vamos a ir a test de inyectores. Vamos a imprimir un test de inyectores a ver cómo nos va con el test de inyectores. A ver si salió o no salió la tinta. Porque este cabezal ya estaba prácticamente imprimiendo en blanco. Ahí como ven está realizando la impresión. Se nota que salió un poco, aunque al parecer los segmentos como que no están completos. Pero miren que ya aquí logra imprimir. No es la mejor calidad porque aquí ven que faltan algunos segmentos. Pero de una impresora que estaba imprimiendo en blanco ya logramos que baje la tinta. Eso lo que nos va a decir es que el cabezal no está malo totalmente. Que no es un problema en la tarjeta lógica, sino que es un problema quizás en los inyectores que ya están tapados o incluso la tinta que sea de mala calidad. Hay que organizar bien el papel para ahora que volvamos a hacer la otra limpieza. Ya aquí le hicimos una limpieza de cabezal y vamos a volver a imprimir. Es posible que este procedimiento lo tengan que repetir 2 o 3 veces hasta que logren identificar si es que hay un taco o si es que ya se destapó correctamente. Aquí como ven ya logró otra vez. Mira, aquí incluso empeoró, lo que quiere decir que es el cabezal el que ya está tapado. Aquí ya hay que hacerle una limpieza completa al cabezal para tratar de recuperarlo.